A veces se nos vuelve cotidiano, se nos vuelve algo tan de todos los días. Sí, ahí está la Biblia. La Biblia dice que seamos buenas personas y dejamos de poner atención a los detalles que Dios quiere decirnos. Ahora, hoy quiero hablar acerca de la voz de Dios que produce cambio, de la voz de Dios que produce transformación, de la voz de Dios que produce cosas nuevas donde no había nada. Y quiero hablarle, y lo voy a hacer rápidamente esta vez. Lo siento, pastores, pero no me da. Quiero hablarle de tres personas que tenían algo en común, que vivieron en épocas de la Biblia o de la historia muy distintas y que no tenían nada que ver la una con la otra, salvo por unos cuantos detalles que hoy vamos a mirar. Así que la primera de estas personas, de la que quiero hablarle, es del etíope. Él no se llamaba así, era el etíope porque era de Etiopía. La Biblia no dice cómo se llama, y quiero que me acompañe, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 28. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 28. Bueno, leamos desde el 26 que empieza la historia. Dice: un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Y Felipe emprendió el viaje. Y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario, encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El etíope era un señor que no era israelita, no era de la religión judía, no era necesariamente practicante de las costumbres que el pueblo de Israel tenía o hacía. Sus padres no habían vivido la historia del desierto, la esclavitud en Egipto. Ellos no habían sido liberados en las 10 plagas. La familia del etíope no había estado cuando el mar se abrió en dos y el pueblo pasó en seco. El etíope era alguien de afuera. Y la Biblia dice que él venía regresando de Jerusalén. Venía de Jerusalén, iba a un camino que conducía a una ciudad que se llama Gaza, o a un pueblo que se llama Gaza. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe que se acerque a ese etíope, que además era eunuco, y que hable con él. Así que Felipe se acerca. Y cuando se acerca al carro, él está leyendo el libro del profeta Isaías. Así que está el hombre en su lectura. Y Felipe se le acerca y le pregunta: mira, tú estás leyendo eso, pero ¿tú entiendes lo que ahí está diciendo? Y este señor etíope estaba leyendo: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no hicieron justicia. ¿Y quién contará su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Y Felipe le pregunta: ¿usted entiende eso que está leyendo? Y el tipo muy sincero le dice: pues hombre, la verdad yo no entiendo nada. Este señor que es profeta, ¿está hablando de él mismo o está hablando de otra persona? Y ese fue centro a media altura, a las 5:50, pase gol en toda la mitad del arco. Felipe sabía lo que tenía que hacer. Le empezó a hablar de Jesucristo. No, este profeta no estaba hablando de él mismo, estaba hablando de este hombre que vino, que murió en una cruz, y le contó toda la historia de Jesús. Ahora, el etíope venía de Jerusalén porque venía del templo, porque venía de presentar su sacrificio, su ofrenda, como adoración a Dios. Y para que usted me entienda un poquito lo que yo le quiero decir,
Este etíope, que no tenía nada que ver con la religión judía ni con el pueblo de Dios, iba al templo judío a ofrecer sacrificio a un Dios que no era originalmente el suyo, pero el templo de Jerusalén era grande y bonito, y allá iba todo el mundo a ofrecer sacrificios. Entonces vamos y ofrecemos sacrificios a Dios. Y leía la Biblia y no tenía ni idea de lo que estaba leyendo hasta que Felipe empezó a hablar con él. Este etíope me recuerda o me hace pensar en aquellas personas que a veces venimos a la iglesia porque hay que venir a la iglesia. Pues ¿qué hace uno un domingo en la mañana? Pues va a la iglesia. O si no, va a misa. Y si hay que dar ofrendas, claro, no, yo doy mi ofrenda, oiga, eso es bueno, eso es chévere, es importante sacar un ratico para meditar, para reflexionar. El etíope me hace pensar en ese tipo de personas que vienen a la iglesia porque sienten que es una obligación ir a la iglesia, porque dicen, hay que ser agradecidos con Papito Dios, vamos a la iglesia. Y vienen a la iglesia. Y vienen todos los domingos juiciosos, puntuales, dan sus ofrendas, tratan de ser buena gente, tratan de ayudar al que pueden, tratan de hacer muchas cosas, pero no entienden nada de lo que está pasando. Vienen a la iglesia, se sientan, escuchan una enseñanza, cantan las canciones. Algunos cierran los ojos, levantan la mano. Los que son más atrevidos arrugan la cara como los cristianos y lloran. Porque eso es lo que se hace. ¿Qué más hace uno un domingo en la mañana? Hay que ir a la iglesia. El etíope fue a la iglesia, bueno, al templo, porque eso era lo que se hacía ese día, en esa época. Él no tenía una relación con Dios, él no conocía al Dios que estaba adorando. Él fue, llevó la ofrenda, presentó su adoración, pero no tenía ni idea de lo que estaba pasando a su alrededor. No tenía ni idea de a quién se estaba acercando. Y hay muchas personas que andan por el mundo que creen que con ir a misa es suficiente, con pagar una indulgencia es suficiente, con confesarse ante un padre es suficiente, o con venir a la iglesia y orar un ratico es suficiente, y no tratan de vivir en una relación con Dios. Usted me perdone si le estoy regañando muy duro. Hay gente como el etíope que en todo lo que hace y en todo su costumbre y su liturgia creen que están saldando su responsabilidad delante de Dios. Bueno, yo voy a la iglesia, yo doy mi ofrenda, yo saludo a la gente, yo llevo mi aporte a la canasta de amor. Y en su cabeza, aunque no lo piensan así, aunque no lo piensan de esa forma, es como si sintieran que pudieran sobornar a Dios. Venga, colaborémonos. Pues yo voy a la iglesia los domingos, yo me porto bien, yo llevo una ofrendita y que me vaya bien en la vida. Dios, yo nada más te pido vida y salud, no te pido más nada, lo demás lo resuelvo yo, dicen por ahí. Y este personaje no entendía lo que estaba pasando con él. Estaba leyendo la Biblia, bueno, no era la Biblia, era el rollo del profeta Isaías. No entendía nada. Estaba en el templo adorando y no entendía nada. Ese es nuestro primer personaje. Nuestro segundo personaje es uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Es el señor Job. Vaya por favor conmigo al libro de Job, capítulo 1, versículo 1, para que usted vea quién era este señor. Cuando llegue allí, por favor, me dice amén. Job, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y aquel hombre era intachable, recto,
temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísima servidumbre, y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Y sus hijos solían ir y hacer banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba levantándose temprano. Ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Este era un personajote. La Biblia no ahorra palabras para describirlo, ¿no? Y aquí leí en la Biblia de las Américas, pero en la Reina Valera 1960 dice que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso en la hoja de vida pesa. Job era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Dice que tenía 7 hijos y 3 hijas, o sea que tenía la bobadita de 10 hijos. Mi abuelita le ganó, tuvo 11. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísima servidumbre. Dice que era el tipo más grande de todo el oriente. Los hijos de este señor, sus 7 hijos, se reunían por turnos y hacían banquetes, fiestas. Y entonces se reunían por turnos, primero en la casa de este, después iban, el otro banquete tocaba en la casa del otro, y así sucesivamente. Invitaban a las hermanas y allá comían, festejaban, celebraban y todo esto. Y la Biblia dice que cuando terminaban los banquetes, Job iba donde los hijos y ofrecía sacrificios por ellos, los santificaba, porque decía: de pronto alguno de estos hijos míos en su corazón maldijo a Dios, en su corazón pecó, en su corazón hizo algo que no debía hacer en medio de la fiesta, y para que estemos en paz con Dios, hagamos un sacrificio. Job, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero a mí me parece por lo menos que Job tenía una buena vida. ¿A alguno de ustedes les gustaría tener una finca con 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes? Yo nunca en mi vida he tenido un buey. Job tenía 500 yuntas. Averigüe cuánto es eso. Job vivía una vida buena. Job era un tipo bueno. Cumplía con sus deberes familiares, oraba por sus hijos, les ministraba, ofrecía sacrificio por ellos. La Biblia no me lo está diciendo, pero yo creería que Job les hablaba a sus hijos de Dios. La Biblia no me lo está diciendo, pero yo creería que Job constantemente oraba por sus hijos. Él cumplía con sus deberes familiares. Además dice que era un tipo honesto. Además dice que tenía mucha servidumbre y los trataba bien. Les pagaba lo justo, les daba refugio, respondía por ellos como era la costumbre en ese tiempo. Y cuando uno mira y uno estudia la historia de Job, uno se da cuenta en medio de sus luchas, en medio de todas las cosas que le pasan, en medio de la tragedia que viene a su vida y que sus hijos mueren, que su esposa lo deja, que pierde todas sus tierras, que pierde sus propiedades, que sus sirvientes son asesinados por sus enemigos. Y al final Job enferma y se llena de llagas. Y los amigos vienen a visitarlo y lo culpan a él y le dicen: algo malo debes haber hecho para que estés de esta forma. Y Job, en medio de reclamos y de llantos y de amargura, decía: yo no he hecho nada, yo he guardado mis ojos, yo no he mirado a las doncellas, yo he servido a Dios, yo he hecho todo lo que se supone que tengo que hacer, no entiendo por qué me está pasando esto. Y aún con todo eso, Job no pecaba. Job me hace pensar
en aquellos que venimos a la iglesia, que quizás hacemos devocional en casa, quizás estudiamos la Biblia, pero aún así no hemos descubierto todo lo que Dios tiene para nosotros. La historia de Job me hace pensar en gente que conoce a Dios, en gente que incluso cree y está convencida que tiene una muy buena relación con Dios, porque eso creía Job. En medio de todas las cosas, Job le reclamaba a Dios y le decía: mira, me puedes destruir, Señor, me puedes acabar, me puedes volver polvo, pero cuando me vengas a buscar ya no voy a estar. Se hizo el digno. Tú verás si me destruyes. Cuando vengas ya no estoy, ya no existo. Job sentía que tenía una relación con Dios. Job sentía que conocía a Dios. Job sentía que había caminado con Él. Él trataba de hacer las cosas bien, no le robaba nada a nadie, se portaba bien, buscaba al Señor, ofrecía sacrificios, hacía todo lo que se suponía que tenía que hacer para llevar una buena relación con Dios. No sé cuántas veces a usted y a mí nos ha pasado que decimos: pero bueno, yo estoy yendo a la iglesia, yo no me quedo nada más con ir los domingos, no, yo también voy los miércoles a orar, voy los jueves a orar, claro. No, yo vengo a los ayunos, sí, yo estoy buscando a Dios, yo hago devocional en mi casa cada 3 días. Yo oro cuando me levanto, lo primero que hago es decirle: Señor, gracias por este día. Cuando me acuesto, lo último que hago es decirle: Señor, gracias por la noche que me das, guarda mis sueños. Yo tengo una buena relación con Dios. Las cosas en mi familia están bien, las cosas en mi trabajo están bien. Y a veces sentimos que como Dios nos está prosperando, que como nos está yendo bien, como no nos hace falta nada, como tenemos salud, como tenemos una buena familia, entonces estamos bien. Entonces nuestra relación con Dios está en un punto que es bien, es normal, es tranquilo, así debe estar. No tengo necesidad de comprometerme más, no tengo necesidad de ir a predicar, no tengo necesidad de hacer más nada, porque mi relación con Dios está bien. Y eso es lo importante. La salvación es individual, así que nadie se meta conmigo. Dios y yo estamos bien. ¿Me sigue? Job me hace pensar en la gente que cree que con tener las cosas o porque las cosas le estén saliendo bien significa que su caminar con Dios es derecho, significa que su caminar con Dios está en orden. Cuando hay momentos, hay situaciones, hay dificultades, entonces empezamos a cuestionarlo. Cuando las cosas se están poniendo mal, entonces quizás es que empezamos a pensar: ¿será que no estoy orando suficiente? ¿Será que no he rendido mi corazón lo suficiente? ¿Será que todavía hay orgullo en mí que no me deja acercarme más a Dios como debería? Pero mientras todo esté bien, entonces todo está bien. Me hablaba conmigo y me decía alguna vez alguien: no, yo puedo servir en la iglesia, yo puedo cantar, a mí me gusta levantar las manos, pero a mí que no me pongan a hablar con la gente, eso de llamar al nuevo y de acercarme, no, yo para eso no sirvo, yo soy como asocial, a mí ese tema no, entonces no, pero yo hago otras cosas. Y era como: ok. Muchas veces pensamos que nuestra relación con Dios se limita al momento que yo me arrodillo en mi cuarto y oro, al momento en que yo me siento en mi cama y leo la Biblia, y no nos damos cuenta que todo lo que hacemos, en todo lugar donde vayamos, está presente nuestra relación con Dios. En nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra relación con nuestra familia, en nuestra relación con nuestros amigos, en nuestra relación con nuestros enemigos. Allí se evidencia nuestra relación con Dios. Hay gente que la única relación con Dios que tiene es la de pedirle cosas. Tienen un tiempo de oración y hasta felices lo dicen: no, yo oro 2 horas, yo oro 3 horas. Pero sus oraciones son: Señor, bendice a este, bendice a este, bendice a este, te pido por este, te pido por este, te pido por este, Señor, dame esto, Señor, dame esto, Señor, dame esto otro, Señor, sana fulanito, sana fulanito. Oramos para pedir. Algunos incluso oran para agradecer, y qué bonito es orar para agradecer, qué bueno es orar para pedir. Pero poco se ora para compartir, poco se ora para estar,
Poco se ora para decirle: Señor, yo estoy aquí porque quiero estar contigo y no tengo como nada que pedirte, pero quiero que pasemos un tiempo juntos. Háblame si me quieres hablar. Job me hace pensar en aquellas personas que son cristianas, que conocen a Dios, que saben cosas acerca de Dios, pero que todavía no se han atrevido a dar un paso más allá en su relación con Él. Número 3. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 9. Nuestro tercer personaje es Saulo de Tarso. Dice la palabra: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dejémoslo hasta ahí. Nuestro tercer personaje es Saulo de Tarso. Cuando leo la historia de Saulo y lo que él hacía, inmediatamente pienso en aquellas personas que vienen a la iglesia, que son parte de la iglesia, que sirven y trabajan en la iglesia, pero que tampoco habían conocido a Dios. ¿Quién era Saulo de Tarso? Saulo era fariseo. Es decir, que Saulo era el encargado de la parte religiosa del pueblo de Israel. Era guardián de la ley, era de las personas que trabajaban como líderes y guías religiosos. Era muy estudiado, era muy preparado, conocía muchas cosas, tenía credibilidad entre el pueblo, la gente lo veía y lo respetaba. Los cristianos le temían porque Saulo dice que estaba respirando amenazas y muerte en contra de los cristianos. ¿Por qué le tenía tanta rabia a Saulo de Tarso, que era fariseo, que se supone que creía en Dios igual que los cristianos? ¿Por qué le tenía tanta rabia a los cristianos nuevos, que todavía no se llamaban cristianos? Les decían los del camino. Para los judíos y para Saulo como fariseo, la ley y los profetas eran sagrados, estaban arriba, eran la palabra de Dios, eran lo que Dios quería para su pueblo, era lo que Dios había dicho para su pueblo. Y esas palabras, Dios les había dicho, esas palabras tienen que guardarlas en sus corazones, tienen que enseñarlas a sus hijos, tienen que hablarles de ellas cuando se levanten, háblenles de ellas cuando se acuesten, cuando vayan por el camino, cuando estén en la casa, escríbanlas en las puertas, escríbanlas en los dinteles de las casas. Estas palabras son muy importantes. Y Saulo era responsable de que esas palabras se mantuvieran importantes. Ahora bien, llegó un grupo de unos cuantos pecadores, uno que otro publicano, había unas mujeres de dudosa reputación, y en general la gente que era rechazada, la gente que poco era tenida en cuenta, la gente que no tenía ningún tipo de preparación religiosa, de pronto un día comenzaron a decir que un carpintero que había muerto en una cruz, lo cual era maldición para los judíos, eso era de las cosas más horribles que le podía pasar a un judío, era ser colgado en un madero. Pero este carpintero que había aparecido hablando de un montón de cosas extrañas y que había sido clavado en una cruz, ahora ellos estaban diciendo que ese era el Mesías que había de venir, que ese era el Rey glorioso del que hablaban los profetas, ese era el Rey glorioso que las profecías anunciaban y que el pueblo esperaban con todo su corazón. Ellos estaban esperando un Rey que viniera a salvarlos de la esclavitud, que viniera a liberarlos.
Saulo era guardián de eso. Saulo era guardián de esa profecía. La profecía que decía que un día vendría un reino que sería inquebrantable, que se allanarían los montes y que todas estas cosas. Y estaba esta gente que no sabía nada, diciendo que ese rey glorioso era un carpintero que había muerto en una cruz. Saulo estaba indignado. Y si usted y yo hubiéramos sido fariseos, estaríamos igual de indignados. Saulo me hace pensar en la persona que tiene su ministerio, en la persona que le ha servido a Dios, en la persona que ha trabajado para Dios, que ha hecho cosas, pero que en algún punto de su camino se ha perdido, que tiene el tiempo, que tiene la experiencia, que tiene la preparación, que tiene el deseo, que tiene las ganas. Saulo de Tarso sentía que le estaba sirviendo a Dios cuando mataba a los cristianos, cuando los cogía, los amarraba y los echaba en la cárcel. Él sentía que estaba haciendo algo bueno, porque estaba encarcelando a uno de esos que decían que un carpintero era el rey glorioso del que hablaba el profeta Isaías. Era inconcebible, él no lo podía entender. Y él creía que estaba haciendo bien, y él creía que estaba sirviendo a Dios, él creía que estaba dando lo mejor de sí. Porque a esta gente hay que erradicarla, hay que desaparecerla. No puede ser que se blasfeme la escritura que habla de la profecía del rey glorioso que va a venir, y estos quieran decir que es este carpintero Jesús. Saulo me hace pensar en los cristianos que están trabajando, que están luchando, que están haciendo cosas, pero que en su momento pierden el rumbo porque dejan de escuchar la voz de Dios y comienzan a dejarse llevar por los ritos, comienzan a dejarse llevar por la liturgia, por lo que siempre se ha hecho, por lo que siempre se ha tenido que hacer. Nadie puede cambiar lo que ya se está establecido por Dios. ¿Qué podemos hacer si es que esto siempre ha sido así? Y dejamos de escuchar la voz de Dios y dejamos de escuchar lo que Dios nos pide que hagamos por seguir la tradición, por seguir a lo que la tradición dice. Ahora, pero lo interesante, lo impactante, lo bueno y lo maravilloso de todo es que estas historias no terminan aquí. El etíope tuvo un encuentro con Felipe y escuchó una voz que produjo una transformación. Job, en medio de sus discusiones, sus peleas y sus angustias, escuchó la voz del mismo Dios que le respondió desde un torbellino y también produjo en él un cambio. Y Saulo de Tarso, cuando iba por el camino, cuando iba andando, de pronto vio una luz que lo encegueció y escuchó una voz que le dijo: Saulo, yo soy el Jesús al que tú estás persiguiendo. Escúcheme bien, eran tres personas distintas que no tenían nada que ver la una con la otra, que vivieron en periodos de la historia distintos, pero cada uno de ellos a su manera creía que conocía a Dios, pero en realidad le desconocía. Job al final dijo: yo de oídas te había oído, yo había escuchado cosas de ti, pero ahora mis ojos te ven. Saulo de Tarso, cuando cayó a tierra, luego no podía ver, le enseñaron el evangelio y su vida nunca más fue la misma, y comenzó a predicar a aquel Jesús que un día estaba persiguiendo. El etíope, cuando escuchó el mensaje de Jesús y entendió lo que el profeta estaba diciendo en ese libro, escuchó la palabra de Felipe que le predicaba, entonces se arrepintió en su corazón y dijo: yo quiero bautizarme porque yo quiero vivir bajo la luz de ese Jesús. Escúchame bien, iglesia, yo vine de parte de Dios esta noche a decirte que no importa cómo hayas estado viviendo tu vida, hoy Dios ha venido a hablarte y a que tú escuches esta voz que te dice: hay más de lo que has estado viviendo. Puedes vivir de una manera distinta a la cual has estado viviendo. No importa si apenas habías conocido de Dios, no importa si vienes a la iglesia regularmente, no importa si has servido 20, 30, 40 años en el ministerio. Dios tiene algo nuevo para ti esta noche. Dios tiene algo nuevo para ti. No importa cuánto hayas luchado, no importa cuál haya sido tu dificultad, cuál haya sido tu problema, no importa cuál haya sido la situación que hayas vivido. Dios quiere decirte: hay más, hay más. No podemos conformarnos con lo que hemos vivido, no podemos acomodarnos a la relación con Dios que tenemos. Hay más, porque tenemos un Dios que es infinito, un Dios que no se acaba, un Dios que se renueva día a día y un Dios que puede darnos cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Muchas veces nos perdemos de lo que Dios tiene para nosotros. Tú también. De lo que Dios tiene para nosotros, porque nos da miedo acercarnos.
Es suficiente con lo que tengo. Es suficiente con saber de Dios. Es suficiente con orar por las mañanas. Es suficiente con venir a la iglesia los domingos. Pero escúchame bien, no es suficiente, porque Dios tiene más. Dios quiere usarte. No importa cuánto tiempo haya pasado, cuánto tiempo has estado sentado en una silla, Dios todavía quiere usarte. No importa si apenas tienes 2 meses de estar viniendo a la iglesia o si has venido a la iglesia por toda tu vida, Dios quiere usarte. Dios quiere tratar con tu vida. Dios quiere cambiarte. Dios quiere transformarte. Hay tanto más de Dios por hacer en nuestros corazones que solamente tenemos que disponernos y permitirle obrar en nosotros. Cuando el etíope escuchó la voz de Dios a través de Felipe que le enseñaba, decidió cambiar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué necesito para bautizarme? Cuando Job escuchó la voz de Dios que le dijo: ¿y dónde estabas tú cuando yo hice el universo? ¿Dónde estabas tú cuando amarré al Leviatán? ¿Dónde estabas tú cuando le puse límite a los mares? Job, yo tengo el control de tu vida. Entonces Job dijo: Señor, yo sé que tú eres mi redentor, que tú vives y que de esta me levanto contigo. Yo había escuchado muchas cosas de ti, hablaba de cosas que yo no entendía, yo te había escuchado de oídas, pero ahora mis ojos te están viendo, ahora sí te veo de verdad. Cuando Pablo se encontró con el Señor, cuando Pablo sus ojos quedaron ciegos y no pudo ver, él comenzó a vivir una vida distinta. Obedeció a la voz de Dios que le dijo que cambiara y comenzó a predicar. Los milagros comenzaron a ocurrir, el evangelio comenzó a extenderse. Una vez naufragó, una vez lo picó una serpiente, no le pasó nada. Una vez estaba preso, las puertas de la cárcel se abrieron, la tierra tembló y ni un solo preso se escapó. ¿Cuántas cosas no pasaron? Decían de ellos: los que trastornan el mundo han venido a este lugar. Escúchame bien, iglesia, si tú te dispones, si tú dejas que Dios obre, entonces Dios puede hacerlo contigo también. Si tú dejas que Dios trabaje a través de ti, entonces Dios quiere hacerlo contigo también.